específica de las 10 vírgenes, una de las cosas interesantes de esta parábola es que hasta cierto punto esta parábola puede servir como un tipo de resumen o puede resumir todas las advertencias que nosotros hemos visto a lo largo del libro de Mateo. El hecho que esta parábola esté aquí mientras el Señor Jesucristo iba camino hacia la cruz es importante porque por un lado el texto nos advierte o nos habla acerca del Señor Jesús como un Salvador dispuesto a ir a morir en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo esta parábola nos habla y nos resume las advertencias que el Señor Jesucristo ya antes nos ha dado. Así que esta parábola, algo interesante es que tiene las dos cosas. Nos apunta hacia la cruz, pero al mismo tiempo nos habla de la exigencia que el Señor tiene de obediencia, o la manera en la que el Señor Jesús exige obediencia de nosotros. Y cuando nosotros vemos el contenido de esta parábola, algo interesante es que la parábola tiene el propósito de exhortarnos a ser diligentes o de advertirnos acerca de la negligencia, pero la manera en la que esta parábola y la manera en la que la Biblia hablan de la diligencia es muy distinta a la manera en la que nosotros entendemos la diligencia. A veces nosotros pensamos que una persona diligente es una persona que siempre está haciendo algo. De hecho, cuando pensamos en una persona perezosa, usualmente pensamos en una persona que no hace nada, en una persona que está solamente sentada. Decimos, esa persona es perezosa o esa persona es negligente, o para usar el lenguaje de la parábola podríamos decir que esa persona es insensata. Pero hermano, cuando la Biblia habla de la pereza, la negligencia o la insensatez, no está hablando de personas que usualmente no hacen nada. De hecho, usted puede estar todo el tiempo bien ocupado y ser insensato y ser perezoso. Usted puede estar corriendo todo el día de aquí para allá y ser insensato. Es lo que le pasó a Marta cuando llegó Jesús a servir. Cuando llegó Jesús a la casa de Marta, y nos dice que Marta empezaba a servir corriendo de un lado para otro, y el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por la vida. Está siendo insensata, Marta, pero toda ocupada. Está siendo insensata y hasta cierto punto perezosa. Así que cuando nosotros pensemos en la pereza o en la negligencia, hermano, el hecho que tú estés bien ocupado toda la semana no quiere decir que tú estás siendo diligente. El hecho que tú no tengas un respiro no quiere decir que estás siendo diligente. ¿Por qué? Porque la diligencia no es estar ocupado todo el tiempo. La diligencia es estar ocupado en lo que el Señor me ha mandado. Así que tú puedes hacer muchas cosas que Dios no te ha mandado, y eso te cansa, y eso te da una buena reputación de ser trabajador, de ser responsable. Pero hermano, si tú eres responsable con las cosas que Dios no te ha mandado, tú eres perezoso. Si tú eres responsable con las cosas que Dios no te ha mandado, o tú le das prioridad a las cosas que Dios no le da prioridad, tú puedes estar muy ocupado, pero al mismo tiempo puedes estar lleno de pereza. Note cómo se describe la diligencia según el apóstol Pablo en Romanos 12, 11 al 12. Dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahora, hágase este examen y pregúntese si usted es perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, en la tribulación, constantes en la oración. ¿Usted perezoso? Porque aquí está diciendo que esto surge de la esperanza. Dice gozosos en la esperanza. Y cuando la Biblia habla de esperanza, habla de lo mismo de Mateo 25, de la segunda venida del Señor. Y está diciendo el apóstol Pablo, si tú eres una persona que no es ferviente de espíritu, no es diligente para servir al Señor, no tiene gozo en la esperanza de que algún día ver a su Salvador, no es sufrido en la tribulación y no es constante en la oración, bienvenido al club de los perezosos. Eso es pereza. Pastor, es que no oro porque estoy muy ocupado, no oras porque eres perezoso, diría el apóstol Pablo. Porque para orar usted no necesita mucho más que la mente y el corazón. Así que si usted deja la mente y el corazón en la cama, tiene permiso de orar. Mientras tengamos mente y corazón, estamos llamados a orar. Para el gozo
Es que hay muchos problemas. Sí, y es interesante que Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Dice Pablo, el gozo o los problemas no deberían apagar al gozo, deberían encenderlo. Porque en medio de una tribulación, yo recuerdo que la tribulación me puede quitar todo menos la vida que Cristo me ha dado. Así que yo he titulado este sermón, una apariencia que te lleva a la condenación. El de atrás está mal, yo soy nuevo en esto de ponerle título al sermón. Pero he titulado esto, una apariencia que te lleva a la condenación, porque una de las cosas que vamos a ver de estas mujeres, de estas 10 vírgenes, es que eran 10 personas distintas en la parábola, son 10 personas ficticias, pero realmente hay solamente 2 tipos de personas que se parecen más de lo que uno quisiera pensar. Así que lo primero que vamos a ver en los versículos del 1 al 5 va a ser cómo luce la vida de alguien que está esperando al Señor con una apariencia engañosa. ¿Cómo luce la vida de alguien que parece que está esperando, que se mira como si estuviese esperando, que se mira como si fuese diligente, pero está engañando? Y cuida mucho tu corazón en eso, hermano, porque una cosa del que engaña al prójimo es que se engaña a sí mismo. Una cosa del cristiano o del que se dice cristiano por razones equivocadas es que el que se dice cristiano por razones equivocadas engaña al prójimo, pero eso no es lo peor es que se engaña a sí mismo. Eso es lo grave de esta parábola. Podemos ser tan mentirosos que nos creemos nuestra propia mentira. O podemos ser tan buenos para engañar al prójimo que yo sé que soy malo, yo sé que soy incrédulo, yo sé que no creo, pero todo el mundo sabe, o todo el mundo piensa que yo creo y que soy maduro, así que me convenzo. Digo, quizás no creo, pero por votación parece que sí creo. Así que ten mucho cuidado mientras escuchas esto. Esto es para ti. Estoy preguntando a ti, o el texto te está preguntando a ti, si estás actuando como estas vírgenes necias. Note que el Señor Jesucristo nos habla y comienza esta parábola de una manera muy similar a como la ha comenzado en el principio. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas o necias. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Note que este pasaje nos muestra la manera en la que para el Señor Jesús, la manera en la que Él empieza la parábola, nos dice que la manera en la que nosotros vivimos en el presente o actuamos en el presente dice mucho acerca del reino que nosotros esperamos en el futuro. Esto es interesante porque esta parábola es muy similar y al mismo tiempo muy distinta en algunos aspectos de las que hemos visto en el pasado. Esta fórmula que utiliza Jesús para hablar del reino de los cielos y compararlo a algo no es nueva. Ya antes ha dicho, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Sin embargo, la diferencia aquí, si usted nota, es que antes Jesús ha hablado del reino de los cielos y lo ha comparado con algo en presente. Antes ha dicho, el reino de los cielos es ahora semejante a un grano de mostaza. Sin embargo, en este pasaje, el Señor Jesucristo nuevamente hace una comparación, pero no dice, el reino de los cielos es semejante. Dice, el reino de los cielos será futuro. Semejante. Y luego nos da la palabra. ¿Por qué hace eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí Jesús está describiendo no la manera en la que el reino se manifiesta en el presente, aunque sabemos que el reino se manifiesta en el presente, sino la manera en la que muchos recibirán el reino con temor, con dolor, con sufrimiento en el futuro. Aquí está hablando de cómo se van a enfrentar muchos al reino. ¿Y saben qué es lo que podemos decir de esta parábola? Que la manera en la que tú has recibido el reino de Dios en el presente dice mucho de cómo te va a recibir a ti el rey en el futuro.
Si tuviéramos que resumir estas parábolas que estamos viendo, Jesús podría resumirlo: la manera en la que tú has recibido y sirves al reino de Dios en el presente, dice mucho de cómo el Rey te va a recibir a ti en el futuro cuando Él vuelva. Así que, hermano, eso debería darte temor. Esto debería darte no miedo, sino temor de saber, hermano, que tú estás tratando con el reino de Dios. O si tú estás aquí no has creído, tú estás siendo expuesto al reino de Dios, y tú puedes rechazar el reino de Dios en el presente, y eso te garantiza a ti que el rey te va a rechazar a ti en el futuro. Es una garantía. Lo único que tú tienes seguro en la vida, si tú no has creído en Cristo, es que cuando Él vuelva te va a rechazar, es que cuando Él vuelva te va a tratar sin misericordia, y es que cuando Él vuelva toda la creación le va a dar gloria a Él porque te está destruyendo a ti. Si tú no has creído en Cristo, es ahí donde tú estás. La creación entera se va a postrar ante Cristo, y cuando lo vea destruyéndote a ti, pisoteándote a ti, va a decir: gloria a ti, Señor, que acabaste con un rebelde. Tus papás no les va a interesar defenderte. Si tú no eres creyente y tus papás sí, tus papás van a decir: gloria a ti, Señor, que destruiste a ese incrédulo. Así que aquel día serás tú delante del Señor a solas. La manera en la que tú y yo recibimos el reino dice mucho de la manera en la que en el futuro seremos recibidos por el Rey en su reino. Así que estas dos cosas van de la mano. De hecho, el autor de Hebreos hace una advertencia muy similar a esta en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Escuchen cómo dice Hebreos: nosotros recibimos el reino de Dios con gratitud, o nosotros rechazamos el reino y recibimos a Dios como fuego consumidor. Note cómo lo dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tiempo presente, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Una vez, eso es diligencia. Diligencia no es servir a Dios. Diligencia es servir a Dios con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el autor de Hebreos. O nosotros recibimos el reino de Dios inconmovible, un reino eterno, con gratitud en el corazón, no con miedo, no con inseguridad, con gratitud en el corazón. Y de esa gratitud sale nuestro servicio a Él, salen nuestras oraciones a Él, sale todo lo que hacemos por Él. O nosotros rechazamos al Dios y rechazamos su reino y conocemos a un Dios que es fuego consumidor. Por eso no es un poquito violento el lenguaje que estoy usando, pero el fuego es violento. Si usted agarra algo y lo mete al fuego, eso se va a quemar. Ahora, estamos hablando de un fuego natural. Cuando hablamos de Dios como fuego consumidor, no quiere decir que Dios es literalmente una llama de fuego. Lo que está diciendo, esta es una analogía para decirnos: si el fuego que tú conoces consume todo lo que toca, ahora imagínate un fuego desconocido que creó el cielo y la tierra. Nada más, suena violento el lenguaje que usamos para hablar del Señor Jesucristo. Suena como que yo te quisiera meter miedo, pero créeme, no te quiero meter miedo, simplemente te estoy diciendo las cosas. Problemas tuyos es si te da miedo o no. Fuego consumidor. Si nosotros no recibimos el reino de Dios con gratitud. Nada más, ¿quieres una definición clara de diligencia? Escucha la palabra nuevamente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ese es el primer paso de la diligencia. Responsable no es el que ora. Responsable es el que ora con gratitud. Responsable no es el que sirve. Usted puede estar muy ocupado, y a veces también decimos: estoy ocupado en el reino de Dios, y pasamos ocupados en la iglesia. Eso no es responsable. Responsable es el que sirve a la iglesia con gratitud al Señor. Si usted está sirviendo a la iglesia porque ve necesidades y esa es su mayor motivación, es que pastor se necesita, mejor no sirve, hermano. Sirva a la iglesia porque usted le tiene gratitud al Señor. Si usted sirve a la iglesia en lo que sea, no por gratitud, sino porque ve la necesidad y usted siente que la iglesia se caería si usted, mejor no sirva.
y que el Señor le compruebe que la iglesia va a seguir sin usted. El que no sirve por gratitud estorba a la obra del Señor. Ahí salen los fariseos, de ahí salen los automesías que se le nombran, que se autonombran mesías a la iglesia. Por eso cada palabra de esto es importante. Cada palabra nos conecta con lo que el Señor Jesús está diciendo. No solamente es servir con la apariencia, es servir con la convicción, y una convicción que empieza con gratitud termina en reverencia. ¿Sabe por qué falta mucha reverencia en nuestro corazón? Y cuando hablo de reverencia tampoco estoy hablando de venir y, no sé, haciendo reverencia, es que cierro los ojos y respeto. No, falta reverencia en nuestro corazón porque no hay gratitud en nuestro corazón. El camino a la reverencia es la gratitud, y a veces nosotros servimos por todo menos por gratitud. Y eso es lo que le pasó a estas vírgenes. Note que dice que son 10 y son diferentes en que unas eran sabias y las otras eran insensatas o necias, pero en la práctica se parecían demasiado. De hecho, note en versículo 1, nos dice que ambas tomaron lámparas. Ambas salieron a recibir al novio. Ambas tomaron lámparas. Las dos grupos de vírgenes salieron a recibir al novio. Sabían que el novio venía. Si usted mira, en aquel tiempo usted hubiese visto a 10 vírgenes o 10 mujeres. En aquel tiempo las bodas eran un poquito distintas a las nuestras. Hoy en día, cuando hay un matrimonio, usualmente la novia está en el altar. Al revés. Mi boda fue en Florida, así que mi esposa me tuvo que esperar ahí. En la actualidad, usualmente, el novio espera y la novia entra acompañada. No, en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo la novia esperaba al novio. De hecho, lo tenía que esperar por mucho tiempo, en lo que el novio iba y preparaba dónde vivir. Pero el día de la ceremonia, la novia estaba esperando al novio, y el novio entraba a la ceremonia con acompañantes. Entraba con quizás conocidas, con amigas, con amigas de la familia, entraba con amigos también. De hecho, el mismo Juan el Bautista utilizó esta misma parábola para hablar de cómo él servía al Señor Jesucristo. Y noten cuál es la característica de un acompañante fiel del Rey. ¿Cómo sé yo si soy parte de las vírgenes necias o parte de las vírgenes sabias que acompañan de manera prudente y esperan de manera prudente al Rey? Juan el Bautista nos da la respuesta. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, es Jesús. La esposa es la iglesia, Jesús es el esposo. Así que Juan está usando la misma analogía o la misma parábola, y dice: mas el amigo del esposo que está a su lado, como las vírgenes, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Dice: así pues, mi gozo está contigo. ¿Usted notó cuál fue el gozo de Juan? Juan no dijo: el amigo que está ahí por servir a la esposa empieza y se vuelve loco sirviendo a la esposa. No. De hecho, hermano, si el amigo se volvía loco sirviendo a la esposa, iba a entrar en una desconfianza. Entonces me la quiere gastar. Bueno, crea o no, hay muchos pastores que así sirven a la iglesia, como si ellos fueran los salvadores. Una vez leía un autor que decía que muchos pastores sirven a la iglesia, y cuando empiezan a servir a la iglesia, empiezan a imaginarse que la iglesia es novia de ellos, no novia de Cristo, así que traicionan al novio. No, ten mucho cuidado. Cuando yo veo cristianos que dicen: yo quiero hacer esto y yo quiero hacer otro, ok. Primero que nada, la iglesia no es tuya, no es mía. Y segundo, la iglesia le pertenece al novio, así que ten mucho cuidado de ofender al novio de la manera en la que tratas a la novia. Juan dice: mi gozo, el gozo del sabio, no es tanto lo que hace por el novio, sino escuchar al novio. Él lo dice nuevamente, no lo dice, el que tiene la esposa, Jesús, es el esposo, más el amigo del esposo, Juan el Bautista, o todos los sabios que conocen a Cristo, dice que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo.
Así pues, mi gozo está cumplido. Dice Juan, mi gozo es escuchar la palabra de Cristo cuidando de su iglesia. Mi gozo es escuchar la palabra de Cristo y viendo cómo la iglesia se somete no a mí, no a mis deseos, no a mis preferencias, no a mis opiniones, sino a la voz del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un sabio. Y eso es lo que hicieron las vírgenes necias. Las vírgenes necias, hermanos, note que el problema principal no es que eran necias porque no conocían la verdad. Ellas conocían la verdad, ellas sabían que el novio venía, sabían que necesitaban una lámpara y agarraron la lámpara, sabían que tenían que velar, sabían que tenían que estar pendientes, pero ¿saben cuál es la peor necedad, hermano? La peor necedad no es la que tú y yo hacemos porque no conocemos la verdad. La peor necedad es la que tú y yo hacemos cuando de manera externa obedecemos la verdad, pero de manera interna estamos olvidados y no amamos la verdad. Por eso te decía, sabio no es el que ora, sabio es el que ora con gratitud. Sabio no es el que predica el evangelio, sabio es el que cree el evangelio y por eso predica el evangelio. O sabio no es el que exhorta, sabio es el que corrige su vida y como dijo Jesús en el Sermón del Monte, el que primero cuida la viga en el ojo propio antes de escandalizarse por la paja del ojo ajeno. Ese es un sabio. Por eso los peores actos de necedad, hermano, tú y yo no los vamos a hacer por ignorancia. No es que, pastor, es que yo no sabía, y es que como que a veces uno no sabe, no, yo no creo que nosotros pecamos porque no sabemos. Rara vez. Pero la mayoría de las veces yo sé lo que estoy haciendo y yo sé que está mal y yo sé que no está bien, pero yo peco con una mente bien informada y con un corazón bastante apagado. Por eso es que Salomón, cuando describía a un necio como estas vírgenes, no los describía como personas ignorantes. Dice Salomón en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nota que no dice, los insensatos no conocen. No, los insensatos conocen la verdad. De manera externa pueden inclusive obedecer la verdad, pero los insensatos son insensatos porque desprecian la verdad que conocen. Desprecian la sabiduría que conocen. Por eso es que estas vírgenes eran necias. Tenían todo lo necesario para obedecer, toda la información necesaria, menos el corazón. ¿Usted quiere saber cómo fueron necios? Un necio no es aquel que dice cosas sin sentido. Un necio es alguien que dice cosas con mucho sentido, pero sin convicción. Ahora esta pregunta, ¿alguna vez usted ha dicho, wow, de verdad que yo necesito cambiar? Y no cambia. Es un necio. Porque usted sabe que necesita cambiar y sigue igual. Usted está predicando en contra de usted. Muchas veces decimos cosas que, yo sé que la Biblia dice que eso es verdad, pero usted es un necio. Sí, se hace eso. Porque usted sabe la verdad, pero dice, yo sé que la Biblia está diciendo algo que es verdad, pero lo que sale de ahí es necedad, porque usted está conociendo la verdad y está rechazándola, está usando la Biblia para predicar su propia destrucción, para predicar su propia necedad. Por eso la próxima vez que tú digas, pastor, es que yo soy bien impaciente y no sé qué hacer. Hermano, ten mucho cuidado, porque identificar nuestros pecados conforme a la verdad no te hace sabio. Identificar mi pecado conforme a la verdad para seguir pecando me hace el peor de los necios, me hace una de estas vírgenes necias que sabían todo, pero no tenían convicción, que ellas entendían lo que necesitaban, pero que nunca ellas tuvieron convicción. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a veces nos parecemos mucho a estas vírgenes. Si usted me ha hecho estas vírgenes unas preguntas, ya le hubiesen respondido todas. Si usted le hubiera dicho, ¿sabías que necesitas una lámpara? Y le hubiera dicho, aquí lo tengo. Le hubiera dicho, ok, ¿sabías que el novio viene? Sí, yo sé, él dijo que venía, yo le creo. ¿Sabías que necesitas aceite? Sí, claro que yo sé que necesito aceite.
quizás no lo entendemos mucho, pero en aquel tiempo la lámpara, estas que se usaban con aceite, básicamente tenían el mismo rol que una lámpara, que nosotros, como la lámpara del teléfono. Una lámpara estas de pilas que uno la aplasta y prende. Básicamente estas mujeres sabían que necesitaban la lámpara, la tenían, sabían que necesitaban aceite y no lo tenían. Y el problema es que no sabían que lo necesitaban, porque si usted nota el versículo 10 nos dice que cuando llegó el novio, ellas sabían exactamente dónde encontrar el aceite. Estas mujeres tenían tanto en común con las vírgenes sabias, la única diferencia era el aceite. Y esa es la diferencia vital. Hay quienes dicen que aquí cuando habla de estas lámparas está haciendo Jesús referencia al sermón del monte cuando decía, vosotros sois la luz del mundo. Así que el cristiano empieza a alumbrar no cuando hace las obras correctas, sino cuando tiene la fe correcta. Porque estas mujeres tenían las obras correctas por fuera. Si usted hubiese visto a estas 10 mujeres y le dijeron cuáles son las sacas y cuáles son las neces, usted dice, no sé, no están iguales. Así que hay quienes dicen que aquí Jesús está diciendo que el cristiano empieza a alumbrar en el mundo, empieza a ser una lámpara en el mundo cuando tiene la fe correcta y las motivaciones correctas. Que si usted lo piensa bien, lo único que nos separa de nosotros del mundo es nuestra fe. Por eso Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros no hacemos nada que otras religiones no hagan. Hoy es domingo y hoy se reunieron muchos tipos de religiones distintos a nosotros, los mormones, los testigos de Jehová, el catolicismo. Así que lo que separaba a estas mujeres era que unas tenían a gente y las otras no. Hermano, una vez más, ¿qué es lo que está moviendo tu vida el día de hoy? Si tú supieras que el infierno no existe, tú estarías aquí. Porque si la respuesta es no, entonces tú no estás aquí. Porque los cristianos no estamos aquí porque le tenemos miedo al infierno, estamos aquí porque amamos al novio. Porque el gozo nuestro es escuchar su voz, es escuchar su palabra, es el gozo nuestro, es saber que su palabra está destruyendo la carnalidad y la pecaminosidad en nuestro corazón. El problema de estas mujeres, de estas vírgenes que eran necias, una vez más, no era que tenían mala reputación delante del hombre. Si usted las hubiese puesto delante, si usted las hubiese visto, estas mujeres se veían sabias. Hacían todo lo que hacían las vírgenes sabias, hacían exactamente las mismas cosas. Lo único que dice el versículo 3 es, no tomaron aceite. Y las prudentes tomaron aceite. Una sola diferencia. Pero ¿saben qué es lo terrible de la necedad? Hermano, que a veces nosotros le tenemos miedo a la necedad por las razones equivocadas. Está bien tenerle miedo a la necedad, pero no queremos ser necios porque decimos, si soy necio, van a tener mala reputación. Pero hermano, no, la necedad hace todo lo contrario, te da buena reputación. Los fariseos eran necios y tenían buena reputación. La necedad, yo sé que hay necedad, un borracho es un necio, tiene mala reputación. Pero mayormente la necedad te da buena reputación. La necedad es hacer cosas correctas, hacer lo correcto y que el hombre lo vea y que el hombre lo admire mientras Dios lo odia. Es lo mismo que Jesús habló en el sermón del monte, en Mateo 7:27, cuando habló de 2 hombres, igual 2 vírgenes, 2 grupos de vírgenes, 2 hombres, uno sabio y el otro necio. Y dice que el necio escuchó la palabra del Señor, escuchó la palabra de Dios, pero edificó su casa no en la palabra, sino en la arena. Y dice que cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, la casa cayó y fue grande su ruina. El punto de Jesús no es que la casa del necio estaba fea y tenía mala reputación. No. Posiblemente la casa del necio estaba bonita.
Jesús no está diciendo, no, la casa del sabio estaba más bonita y por eso aguantó. Lo que está diciendo Jesús es, la casa del sabio tenía profundidades, tenía raíz en la palabra y por eso no cayó. La casa del necio posiblemente estaba abandonada como la casa del necio. Es como si no le dijera el día de hoy que viene una tormenta de nieve, que está en una caminada, pero yo le dijera, viene una tormenta de nieve, hermano, y usted dice, uy, pastor, voy a salir a poner el Santa Claus ahí para que se vea bonito a la hora que llegue la nieve. Le digo, viene una tormenta de nieve, y usted dice, pastor, voy a salir a poner un árbol de Navidad para que cuando caiga la tormenta de nieve, yo salir con mi familia. Eso hace el necio. Cuida la reputación, hace cosas que ante los ojos del hombre no son malos, pero el sabio diría, voy a asegurarme que la casa aguante el golpe. Voy a asegurarme que mi vida esté cimentada en lo que me va a sostener cuando llegue el muerto. Eso es lo que hace el sabio. El necio dice, voy a orar porque tengo que orar. El sabio dice, voy a orar porque amo al que le oro. El necio dice, voy a ayunar porque tengo que ayunar. El sabio dice, voy a ayunar porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El necio dice, voy a cantar porque necesitamos una iglesia que cante. El sabio dice, voy a cantar porque amo al que le cante. Porque la única respuesta que yo puedo dar, la mínima respuesta que yo puedo dar cuando hablo, cuando adoro, es alabanza. Así que, hermano, déjame decirte, si tú impresionas al hombre con tus talentos, si tus talentos son lo que te hacen a ti sentir que estás siendo fiel, posiblemente tú estás siendo infiel. La gente que vive impresionada de sus talentos, de sus habilidades, de su liderazgo, de sus capacidades, usualmente es gente que está siendo infiel al Señor, porque tienen ya su recompensa, dijo el Señor Jesucristo. Así que cuando un cristiano lo único que tiene para ofrecer son talentos, no está ofreciendo nada. Este pueblo con sus labios me honra, su corazón es talento. Con la boca bendicen, dice el salmista, y con su corazón maldice. ¿Qué está ofreciendo todo el Señor, hermano? ¿Talentos? En esta iglesia no ocupamos tantos. Gracias a Dios. Yo solo le doy gracias a Dios, es que aquí nos podemos ir todos. Donde vamos todos ya a la iglesia. Pero ninguno de nosotros es indispensable. ¿Por qué? Porque yo quiero pensar que la iglesia está fundamentada en la palabra del Señor, y no en mí. No en los músicos, no en los diáconos. Ellos se ocupan pastores, se ocupan diáconos, la Biblia nos manda a tenerlos, pero la iglesia no está fundamentada en Juan Estrada. Yo estoy, cuando no esté la iglesia seguirá. No está fundamentada en los músicos, sus instrumentos pueden desaparecer y vamos a estar bien. Quiero pensar que no somos una iglesia con reputación, sino con convicción, porque esto es lo más impresionante de esta parábola, que estas mujeres eran mujeres que eran de reputación fiel, pero de corazón infiel. No que eran tan idénticas que en el versículo 5 el texto nos dice que no solamente se parecían en todo lo que traían, en que salieron, sino que se parecían aún en las debilidades. Dice que cuando llegó la noche, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuáles todas? Las 10. Yo antes leía esta parábola hace mucho y decía, las vírgenes sensatas fueron sensatas porque no se durmieron. Y hace poco que leí y decía, oh, ¿qué pasó? Sí se durmieron todas. Me dijeron quedar mal. Note que el sensato y el insensato no son diferentes por las fuerzas. Tienen las mismas debilidades. Tienen las mismas limitaciones, son diferentes por la fe. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto del versículo 6 al 13 es que en el día del juicio habrá un corazón expuesto en el juicio. El día de hoy podemos guardar apariencias de piedad, apariencias de fidelidad, apariencias de servicio, o traer un servicio hueco sin que nadie se dé cuenta. Lo podemos hacer. Pero viene un día en el que el corazón será nuestro peor testigo. Dicen que una vez George Whitefield estaba predicando en las calles de Inglaterra
no recuerdo quién fue, pero que George Whitefield le dijo a una mujer, tiene que nacer de nuevo. Y que esa mujer le dijo, Señor, usted no sabe quién soy yo. Parece que era una persona importante. Y Whitefield le dijo, llegará un día cuando Cristo vuelva que no importa quién es usted. Usted es la misma. Así hoy tú y yo podemos decir, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe los conocimientos que yo tengo. Usted no sabe, podemos creernos la mentira de que somos indispensables. Usted no sabe, pastor, cuánto usted me necesita, cuánto la iglesia me necesita. Hermano, llegará un día en el que nadie te necesitará. Y estarás delante del rey. Y lo único que importará sea lo que el rey diga de ti. No la reputación. Como hemos dicho en el pasado, al cielo no se entra por democracia. A nosotros nos encanta pensar que la democracia manda. Si la mayoría está correcta, entonces tiene que ser verdad. Como la mayoría pensaron que yo era cristiano, pastor, había 100. 51 pensaron que yo era cristiano, 3 de panzas. Al cielo no se entra por democracia. Tú no vas a estar en la presencia de Dios por democracia. Aquel día no escucharás la voz del Señor. O bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, o aléjate de mí. Y aquí es donde empieza el clímax de estas mujeres. Eran iguales en todos. ¿Cuándo se vio la diferencia? Aparte de que unas tenían aceite y otras no, versículos 6 al 7, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Note que volvemos al mismo punto. La diferencia entre el impío y el creyente, entre el sabio y el necio, entre el bueno y el malo, es la capacidad que tiene en el corazón de reconocer el clamor y reconocer la voz cuando se está anunciando a su Señor. Eso fue lo que la semana. De hecho, esta palabra se lleva muy bien, o hace mucha relación con lo que vimos la semana pasada. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta que debes hacerte no es si tú vas a estar listo para recibir al Señor cuando Él vuelva. Esa pregunta puede llevarte a una mala conclusión. Hay mucha gente que cree que hoy en día no están listos, pero en el futuro estarán. Los jóvenes, ya cuando yo esté viejo, yo creeré. La pregunta no es si tú vas a estar listo, porque ciertamente todos escucharemos la voz del Señor, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, el pasaje que predicamos la semana pasada, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz del Señor Jesucristo será tan dura que aún los muertos la escucharán. Aún las cenizas escucharán esa voz de autoridad, esa voz de poder. Aún las cenizas obedecerán cuando el Señor aparezca y su voz se escuche. Aún las cenizas obedecerán al Creador. La pregunta es, ¿tú estás obedeciendo al Creador? Tú has creído en el Creador, en el Salvador hoy, porque si no es así, no importa cuánto vivas, si no es así, aquel día será una terrible noticia para ti. No te preocupes qué vas a hacer el día que Él aparezca, preocúpate qué estás haciendo hoy. ¿Has creído hoy? ¿Estás obedeciendo hoy? Si aquella mañana será gloriosa, pero aquella mañana será gloriosa porque todo el mundo verá al Señor. Pero hermano, si tú has creído en Cristo, tú puedes seguir como si vieras al Señor hoy. Decía el autor de Hebreos en Hebreos 11 de Moisés, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Así que la pregunta no es si lo verás aquel día, lo vas a ver. La pregunta es si estás caminando como si lo vieras hoy. No es cómo escucharás la palabra cuando Él vuelva, cómo estás escuchando la palabra el día de hoy. Y no estoy diciendo si estás prestando atención al sermón, porque tú puedes estar prestando atención al sermón y no estar prestando atención con tu corazón. ¿Sabe cuándo empezamos nosotros a actuar en necedad, hermano? Cuando ya estamos tan anestesiados por la Biblia, que se habla de nuestros pecados y ya no nos hace nada. Se habla de cosas que yo digo, yo estoy mal ahí,
y en el momento me duele y salgo de aquí igual. Ahí es donde tú ya sabes, tu corazón está cauterizado. Es un corazón que ya está anestesiado. Y de esto nos advierte la palabra, que nos guardemos, porque esa es la necedad. Esa fue la necedad de estas mujeres. No que no escucharon la voz, sino que escucharon la voz ya muy tarde. Por eso es que el autor de Hebreos dice que temamos pues en Hebreos 4, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Si notas que el hecho que tú sepas de una promesa no quiere decir que esa promesa te pertenece. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe las que lo oyeron. Si nota que dice que oír la palabra es importante, pero oír la palabra no te salva. Ser quebrantado con la palabra es importante, pero un quebrantamiento temporal de la palabra no te salva. Dice, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. No estoy preguntando cuándo fue la última vez que te dolió una predicación. Te estoy preguntando cuándo fue la última vez que seguiste obedeciendo por cualquier predicación, por escuchar la palabra, por leer la palabra. No te estoy preguntando si has orado con la palabra. Estoy preguntando si tiemblas a diario delante de la palabra. Porque dice que a ese mirará el Señor. Jóvenes, esto está divertido hasta que aparece el Rey. Jugar y vandalear, no es una palabra, vandalizar. Rayar la Casa Blanca es divertido hasta que aparece el presidente con el servicio secreto atrás. Bueno, en un grado mucho más grande, meterte al reino de Dios, escuchar la voz del Rey, jugar con el reino de Dios, es divertido hasta que aparece el Rey enfurecido. Y ustedes tienen una cita con el Rey enfurecido. ¿Y sabes qué es lo más duro de esa cita? Que esa cita tú no la pones, tú no la controlas. A esa cita tú asistes cuando Él dice. Y bien puede ser hoy. Es la única cita a la que vas a llegar a tiempo si te gusta llegar tarde a todos lados. Los hispanos llegamos tarde a todos lados. Bueno, a la cita con el Rey vas a llegar a tiempo, en el momento exacto, en el momento adecuado, en el momento que Él diga. ¿No te da terror saber que tienes una cita importante y que tú no controlas nada? Estas mujeres tenían una cita con el Rey y el Rey llegó y escucharon la voz, pero cuando escucharon la voz fue la peor de todas las noticias. Por eso es que estas mujeres, una vez más, no de la necedad tuya, si tú estás aquí, no es que tú no sabes cómo ser salvo, es que tú has escuchado y no quieres ser salvo. Estas mujeres, no te como dice que cuando llegó el Rey sabían exactamente lo que tenían que hacer cuando llegó el novio. En los versículos 8 y 9, ¿qué fue lo que hicieron ellas? En el momento que llegó el novio, lo primero que dijeron es, necesitamos aceite. Y diligentemente fueron a pedir aceite. Y las vírgenes sensatas le dijeron, mejor no. Alguien así podría decir, si usted nota los versículos 8 y 9, no tengo como el texto habla de esto, cómo reaccionaron diferentes las dos. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Note que las insensatas siempre supieron qué hacer, pero cuando llegó el novio ya no había nadie más que las pudiese ayudar. Alguien podría decir aquí, bueno, pastor, estas eran insensatas, pero las otras eran egoístas. Porque tenían aceite y no le dieron. Así que, pues las insensatas estaban mal por insensatas, pero las egoístas estaban mal por egoístas. Pero ese no es el punto, hermano. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia? La verdadera tragedia no es que las sabias no le dieron aceite a las insensatas por egoístas. La verdadera tragedia es que las insensatas siempre supieron dónde encontrar aceite, pero nunca vinieron hasta cuando llegó el juicio. Actuaron como el rico y Lázaro
en el infierno: Señor, manda, dame que Lázaro moje uno de los dedos de su mano para que traiga agua a mi lengua, porque este es un lugar de tormento. Él siempre supo, él sabía que estaba en problemas en el infierno, pero muy tarde. Por eso decía que no, porque una de las trampas de Satanás al incrédulo es hacerles sentir y pensar que tienen más tiempo para arrepentirse del que realmente tienen. Si tú piensas que tú vas a tomar en serio la iglesia con la edad, posiblemente tú estás caminando a la condenación. No a la iglesia, a Jesús. Es que los cristianos me parecen muy radicales, yo soy un poquito más tranquilo. Ten mucho cuidado. Eso lo podemos aplicar a todo. Hay veces que nosotros decimos, los jóvenes, por cualquiera, estoy luchando con este pecado, tengo este pecado, ya con el tiempo se va quitando. Hermano, el tiempo no quita los pecados. No hay tal cosa como el tiempo, ya madurarán. No. Si tú ves a tus hijos inmaduros hoy, no digas ya madurarán. ¿Qué te hace pensar que el corazón cambia con el tiempo? De hecho, si tú tienes planes para ser más maduro, de aquí a 20 años, posiblemente tú no vas a ser más maduro de aquí a 20 años. La madurez, la fidelidad, no es un plan a largo plazo, es un compromiso del presente. ¿Sabes por qué? Porque el único momento que tienes es ahorita. No sabes si los siguientes 5 minutos los vas a tener. El único momento que tienes es ahorita. No tienes más tiempo. No eres dueño ni siquiera del momento que tienes ahorita, pero el momento que tienes ahorita es el único que tienes garantizado. Así que tú no vas a ser más maduro en 20 años si no estás buscando la madurez en el presente. Tú vas a ser más endurecido en el pecado de aquí a 20 años. Vas a estar más profundamente metido a tu pecado si la palabra de Dios no está siendo predicada por ti mismo a tu corazón. Ten mucho cuidado con confiar en el tiempo y no en el Señor. Estas mujeres tuvieron todo el tiempo del mundo para ser diligentes, y dice que mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Sino de que Jesús les está diciendo: ustedes no escucharon mi voz. A mí no me interesa escuchar a ustedes. Ustedes no confiaron en lo que yo dije. A mí no me interesa que ustedes entren a la boda. Ustedes estorban en la boda. Esa fantasía de que Dios mira a todos iguales, eso es una mentira. Ve a Juan 17, yo pido por estos, no pido por el mundo. Hay una clara distinción entre aquellos que han creído en el Señor y aquellos que no creen en Jesús. Si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo y tus padres creen en Cristo, Dios no te ve a ti igual que a tus padres. Dios te ve a ti como un pagano, como un rebelde. Estás todos los días bajo la ira. Aquí se ve claramente esa distinción. Yo no los conozco, y podría decirse que está diciendo: yo nunca las he conocido, su voz me suena tan extraña. Pero nosotros estábamos tratando de esperarte, nosotros salimos a tu espera tuya. Nosotros traíamos lámparas. Señor, nosotros hicimos muchas cosas por ti. Es lo mismo que dijeron en el sermón del monte. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé. Aquí está hablando de esos falsos profetas que hablaban en el nombre de Jesús. ¿Qué le dirá Jesús a estos falsos profetas que hablaban en su nombre, que predicaban en su nombre, que profetizaban en su nombre? ¿Y qué le dirá Jesús a todo aquel que hizo cosas en su nombre sin creer en él? Nunca os conocí. No es se me olvidó quién eres, es nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo ofrece salvación al que crea y ofrece pisotear al mundo que se pone contra él.
Ten mucho cuidado con vestirte con un manto de justicia diseñado por ti, por tus propias buenas obras, y volverte inmune a que tu corazón sea llevado a confiar en el Señor Jesucristo. Estas personas hicieron todo lo correcto. Profetizaron, las vírgenes tenían la lámpara, lo esperaron. Nosotros, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios. Una cosa me hicieron: hablaron en el nombre del Señor, profetizaron en el nombre del Señor. ¿Qué no hicieron? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso todavía lo hicieron. Señor, Señor, ábrenos, le dijeron las vírgenes, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nota que somos salvos no por decir, sino por creer. No por hablar de la fe, sino por tener fe. No por cantar de la fe, sino por tener fe. No por hacer cosas por el Rey, sino porque reconocemos lo que el Rey ha hecho por nosotros. Y esa es la distinción de las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor entienden y valoran lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos en la cruz del Calvario. Hermano, si a ti te dijesen que tú ya no vas a poder, a mí a veces me gusta preguntar, si a mí me dijesen que yo no puedo predicar, ¿cómo estaría? Hazte esa pregunta. Cuando te contradicen, ¿tú qué haces? Cuando no se hace lo que tú quieres, ¿tú qué haces? Porque la característica principal de las ovejas del Señor Jesucristo es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Totalmente contrario a estas vírgenes necias. Vayan, si no las conozco, no entren. Jesús dice: ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo saber yo si Jesús me conoce? Bueno, porque oigo la voz del pastor y he creído en el pastor. Y yo es todo lo que necesito. Bueno, gracias a Dios, una cosa que no doy gracias a Dios, yo no necesito que esta iglesia crezca más para morirme en paz. Yo me voy tranquilo hoy, me voy. ¿Qué necesitas tú para morirte en paz? Tener a mis hijos más seguros. Yo sé que todas esas cosas son importantes, pero ¿qué necesitas tú para morirte en paz? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es suficiente para que tú te mueras en paz. No son nuestras obras de justicia, no son nuestras obras de obediencia, no es nuestro ministerio en la iglesia, no es sentirnos útiles. Yo quiero sentirme útil, hermano, no importa si yo me siento útil o no. Gracias a Dios que mi preocupación no es qué puedo dar, sino qué he recibido. Porque lo que he recibido es lo que me capacita para dar. Así que no me escuche mal, no estoy diciendo que el servicio no es importante, no estoy diciendo que la obediencia no es importante. Lo que estoy diciendo es que la obediencia sin fe es desobediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios sin fe en el Señor Jesucristo, en su cruz, en su resurrección, es desobediencia. Hay mucho que debemos hacer, pero el primer paso a la diligencia no es hacer, es creer. Hay mucho que tenemos que hacer. Y podríamos quedarnos una hora aquí, pero ya está tarde. Ya se duermen las vírgenes. Ya cabecean. Jesús mismo dice: hay mucho que podemos hacer, hay mucho que tenemos que hacer. Lucas 21, 34 y 36. ¿No te qué dice? Mirad también por vosotros mismos. Es una exhortación paralela. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Quieres una aplicación para este sermón? Déjame te doy una aplicación de boca de Jesús. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez y de los afanes de esta vida. Pastor, yo no soy un glotón de corazón, yo no soy un briago, pero la embriaguez y los afanes de la vida están al mismo nivel. ¿No eres un borracho? Gloria a Dios. ¿Traes los afanes de la vida? Sí, pastor. Estás al mismo nivel que un borracho. Y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es tu aplicación. Orando sin olvidar a quién oras. Y así es que Jesús termina la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir.
Hermanos, si no conocer el día y la hora, si tú estás más interesado en saber, ay, hay una señal, pastor, bombardearon a Irán. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que bombardearon a Irán, hermano. Si tú volteas para allá y no a la oración, a voltear a hablar al Señor Jesús, no estamos esperando al mismo Señor. Porque no saber el día y la hora no nos hace voltear a los eventos del mundo, nos hace voltear a Él, a orar, a clamar a Él, a confesar nuestros pecados. Si tú estás aquí más frío en Cristo y te ajusta la guerra, tú no estás conociendo al Señor. No voltees para allá, voltea a la cruz. En la cruz se peleó la guerra más peligrosa, una guerra en la que el Hijo de Dios murió bajo la ira de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la guerra más peligrosa. Y ya está solucionada. Cree en Él y serás salvo. Amado Padre, te damos gracias